Amén. La semana pasada, nuestro hermano Rubén Contreras tuvo el privilegio de hablarles sobre la importancia de la oración, ¿recuerdan? Cómo nuestro hermano nos paseó por diferentes textos de las Escrituras para hacernos ver lo importante que es la oración, para hacernos ver lo importante que es esta disciplina espiritual. Una disciplina que según la Escritura debemos orar ¿cuándo? ¿Algunas veces? No, en todo tiempo. Debe ser un estilo de vida que los cristianos lleven vidas de oración, vidas entregadas a Dios, ya que como enseña la Biblia, la oración es un medio para adorar a Dios. Y hoy, para continuar con ese mismo espíritu, con esa misma idea de resaltar las disciplinas espirituales o algunas de las disciplinas espirituales según la Biblia, hoy quiero hablarles de las Sagradas Escrituras. Y el título que les traigo en esta mañana se llama Un incentivo a las Escrituras. Hoy quiero incentivarlos, animarlos a amar la palabra de Dios, a orar, pero también a meditar en las Sagradas Escrituras y a ver su importancia para nuestras vidas. Amén. Cada domingo, hombres y mujeres se reúnen a escuchar a un hombre enseñar la palabra de Dios. Miles de creyentes en todo el mundo se reúnen en el día del Señor a escuchar la palabra de Dios. Se reúnen para cantar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, para orar basados en la palabra de Dios, para amonestarse en amor basados en la palabra de Dios. Una gran cantidad de niños en todo el mundo son instruidos cada día en la palabra de Dios. Cada semana nos reunimos y la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué cada semana nos reunimos y vemos este día tan importante? Bueno, por una razón y una razón muy importante. Porque queremos que nos enseñen la Biblia. Porque queremos que nos expliquen la Biblia. Porque queremos que nos ayuden a aplicar la Biblia a nuestras vidas. Cuando vas a una consejería pastoral, tu mayor deseo es que te aconsejen conforme a la Biblia. Anualmente como iglesia animamos a los miembros a seguir un plan de lectura de la Biblia. Les animamos a que cada noche se reúnan en familia a leer la Biblia y aplicarla a la vida de cada uno de ustedes. Pero a pesar de todas estas realidades que acontecen hoy, de que constantemente en cada lugar, en cada familia, en cada congregación se predica y se habla de la Biblia, yo quiero decirles que antes las personas no hacían esto. Antes no era así. Hasta hace 500 años, personas que se llamaban cristianas no hacían esto. Los servicios no estaban basados en la Biblia. El centro de los servicios era la misa. Pero luego llegó la Reforma Protestante. Y de allí en adelante se empezaron a organizar los servicios basados en abrir la Biblia. Las personas comenzaron a tener acceso a la Biblia, la abrían, la leían, la aplicaban a sus vidas. Pero antes no era así. Pero, ¿por qué leer tanto la Biblia? ¿Por qué apreciar tanto la Biblia? ¿Por qué meditar tanto en ella? ¿Por qué tantas exhortaciones a leer la Biblia? ¿Por qué? Lo que sucede, mis amados hermanos y amigos presentes en esta mañana, es que la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber con respecto a nuestra salvación. En ella, en la Biblia, se revela el carácter de Dios. En ella se describen los propósitos de Dios. En ella se nos indica cómo deben vivir los hijos de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Que la Biblia nos describa todas estas verdades tan necesarias y maravillosas para nuestra vida. Hermano y hermana que está presente, ¿cuándo fue la última vez que diste gracias a Dios por la Biblia? ¿Amas a la Biblia? ¿Amas tú la Biblia? Todo lo que necesitas saber como cristiano, todo, absolutamente todo está en la Biblia.
El miércoles 17 de abril del año 1521, Martín Lutero fue traído ante lo que se conoció como la Dieta de Worms, donde se le pidió se retractara de sus escritos y de 41 de sus 95 tesis. La respuesta de Lutero fue la siguiente ante el Papa, o mejor dicho, ante los sacerdotes en aquel momento. Ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo les daré una sin cuernos ni dientes, y es esta, dijo Lutero. Yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos, dijo Lutero, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme a las Escrituras por mí adoptadas. Y mi conciencia, dijo Lutero, es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén, dijo Lutero. Y de allí se desató la Reforma Protestante y de allí se abre un acceso a los hombres y mujeres para que los cristianos ahora lean la Biblia. Ya no en latín o en otros idiomas, sino en sus propios idiomas. Definitivamente, la Biblia es la máxima autoridad. No los hombres, no nuestras experiencias. Ustedes deben evaluar, cada uno de ustedes, deben evaluar si lo que aquí se enseña es conforme a la Biblia. No importa lo que yo diga, usted debe ir a la Biblia y evaluar que la Biblia sí lo afirme. Si cada consejo que aquí reciben es conforme a la Biblia, usted debe verificarlo. Si las decisiones que como iglesia tomamos son conforme a la Biblia, usted debe verificarlo. La Biblia, y solo la Biblia, es la máxima autoridad. No importa lo que las personas te digan, tú debes ir a la Biblia. Por eso quiero que me acompañen un pasaje muy conocido en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, que quiero que nos exponga la realidad acerca de la Biblia. Y espero que estas verdades que escucharemos en esta mañana sean de gran incentivo para nosotros, para meditar y deleitarnos en la Biblia. Acompáñenme a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Dicen las Sagradas Escrituras, Pablo dirigiéndose a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La Biblia te enseña cómo ser un verdadero cristiano, como veremos hoy. La Biblia te enseña cómo vive y en qué cree un verdadero cristiano. La Biblia nos enseña cómo se deben conducir en este mundo los cristianos, etcétera, etcétera. Las Escrituras, la palabra de Dios, son la fuente de la fe salvadora. Cuando esta palabra se combina con la fe en Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, lleva al hombre a tener vida espiritual. Y aquí nos encontramos en nuestro texto. Es una carta que envía el apóstol Pablo o San Pablo a su discípulo Timoteo. Pablo habla a Timoteo como su hijo en el Señor, su hijo en la fe, su verdadero hijo, por quien inclusive derramó lágrimas.
Habla de él como su hermano, su colaborador y su consiervo. Y es a este joven llamado Timoteo a quien Pablo dirige estas palabras. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te convenciste sabiendo de quién has aprendido. Es muy poco lo que sabemos de Timoteo, realmente. Se cree que Timoteo nació en Listra, una ciudad de la provincia romana de Galacia, en la región de Asia Menor. Su madre Eunice y su abuela Loida, eran judías. El padre de Timoteo era griego, o sea, no era creyente. Pero a pesar de que es muy poco lo que sabemos de Timoteo, este texto nos arroja algo importante acerca de él. El apóstol Pablo primero anima a este joven pastor, porque era un joven pastor, a permanecer, a continuar en las doctrinas de las Sagradas Escrituras que había aprendido. Pablo le dice, persiste tú en lo que has aprendido. Pero no solo eso, en lo que te persuadiste, o sea, te convenciste. Timoteo no tuvo estas doctrinas a la fuerza, él se convenció de que eso era verdad. Timoteo no debió olvidar que las cosas que había aprendido las había aprendido del apóstol Pablo. Pero retrocediendo mucho más el tiempo, Timoteo aprendió las preciosas verdades de la Biblia gracias a la labor de su madre y de su abuela. Y esta es una de las verdades más hermosas al meditar acerca de la vida de Timoteo. Y es que desde muy pequeño a Timoteo le leía la Biblia en su hogar. En las piernas de su abuela y de su madre, este joven la leía. Y dice Pablo en el versículo 15 de 2 Timoteo, capítulo 3, dice, y que desde la niñez ha sabido las Escrituras. Esa palabra allí, niñez, algunos comentaristas aluden que la palabra griega usada allí habla como la de un niño de pecho. O sea que desde que Timoteo era amamantado, se le enseñaba la Biblia. Y recuerden que según la costumbre hebrea, el niño podía ser amamantado inclusive hasta los 4 años de edad. Y o sea, aún Timoteo, mientras recibía del pecho de su madre, él era instruido al mismo tiempo en las Sagradas Escrituras. Esto es maravilloso, desde su hogar. Por eso Pablo dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Timoteo era un verdadero cristiano y colaborador de uno de los hombres más usados por Dios en el Nuevo Testamento. Este joven se convierte a Cristo mientras su madre y su abuela le enseñaban las Sagradas Escrituras. Timoteo no llega a conocer a Cristo por medio de alguna metodología de la época o por simplemente repetir una oración. No, Timoteo a través de la Biblia conoce al Salvador de nuestros pecados, a Jesucristo nuestro Redentor. Con la Biblia estas dos mujeres lo llevaron a Jesús. ¿Y saben de qué escritura se está refiriendo el texto? Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Eran las escrituras que para ese momento se encontraban. O sea que estas mujeres usaron los libros que a muchos no les agrada leer, los usaron para presentarle a Cristo el camino a la salvación, a su hijo, a su nieto. ¿Y saben por qué usando el Antiguo Testamento le presentan a Cristo? Porque el tema central de la Biblia es Cristo. De Génesis a Apocalipsis. Cristo y la salvación que Dios ofrece por medio de Él. Él es el centro de toda la Biblia. Bien dijo un siervo de Dios que cada capítulo de la Biblia tiene un rótulo que dice hacia Cristo, hacia Cristo. Todo apunta a Él. El centro de la Biblia no es Daniel, no son los patriarcas, ni siquiera los apóstoles, no somos ni siquiera nosotros. El centro de la Biblia es Cristo y la salvación que Dios ha ofrecido por medio de Él. Hermanos, solo la palabra de Dios puede mostrarnos el camino a la salvación. Su madre y su abuela no enviaron a Timoteo a una universidad teológica, lo cual no tiene nada de pecaminoso. No, su madre y su abuela realmente hicieron fue presentarle la Biblia a Timoteo desde la propia casa, desde su propio hogar. Lo que Timoteo aprendió, lo aprendió en casa. Así que si deseas conocer el camino a la salvación,
debes ir urgentemente a las páginas de la Biblia. No hay otro medio, no existe otro lugar. El enemigo nos ha vendido la mentira de que solo los doctos pueden leer la Biblia. El enemigo ha metido la mentira de que el que lee la Biblia se volverá loco. Yo no sé si ustedes escucharon eso, yo lo escuché mucho. Pues ya yo la he leído varias veces completa y todavía no me vuelvo loco. Más bien cuerdo, sí. Algunos dijeron, sí, la Biblia te va a lavar el cerebro. Sí, de tanta basura que teníamos en nuestras mentes, la Biblia se ha encargado de limpiarnos y de presentarlo el camino correcto y cómo debemos de hacer las cosas. A pesar de que la Biblia contiene porciones difíciles, así lo declaró uno de los apóstoles, hay cosas que son difíciles de entender. Pero todo lo concerniente, escúchese bien, todo lo concerniente al camino a la salvación está claro en la Biblia. Y eso es lo que tú y yo necesitamos saber. Así que cualquiera puede abrir su Biblia y leerla. De hecho, sé que te hará mucho bien. Y al mismo tiempo, si desea que los pecadores conozcan el camino a la salvación, exponen el Evangelio que se encuentra en la Biblia. No minimices la palabra de Dios porque la Biblia es la misma palabra de Dios. No la minimices, no la rebajes, no la adaptes a nuestra época. Deja que nuestra época se adapte a la Biblia. No juegues a adaptarte a la sociedad. Deja que los hombres y mujeres pecadores de este mundo conozcan el camino a la salvación por medio de lo que la Biblia dice. Miremos de cerca otra verdad que se encuentra explícita en nuestro texto. Pablo le dice a Timoteo que esas escrituras le daban la salvación que es en Cristo Jesús. O sea que las escrituras describen lo que se necesita saber para ser cristiano. Pero miren lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda, no algunas porciones, toda la escritura es inspirada por Dios. Las palabras impresas en este libro han salido de la misma boca de Dios. La Biblia viene de la mente de Dios. La Biblia viene del corazón mismo de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia de la Biblia entre otros libros a los cuales tenemos acceso. Los otros libros, si van a una librería y encuentran y los ven, por muy interesante que sean sus títulos o el contenido, el autor no es Dios. Pero en relación a la palabra de Dios, su autor es Él, Dios. Y es esto lo que la diferencia de otros libros. Es esto, su autor. Es eso lo que la hace veraz. Es eso lo que la hace santa. Es eso lo que la hace viva, su autor. Porque su autor está vivo. Porque su autor es santo. Porque su autor es poderoso. Porque su autor es grande, porque su autor es omnisciente, omnipresente. Por eso este libro hace la diferencia. Toda la escritura es la palabra infalible de Dios. Dios es el autor de este glorioso libro, como bien lo llamaron los puritanos, que la Biblia es la biblioteca del Espíritu Santo. 66 libros. Suficientes. Una maravillosa biblioteca que se nos ha entregado a los hombres en este mundo. Esta preciosa verdad de saber que Dios es su autor debe ser suficiente para nosotros, para que meditemos constantemente en la Biblia. Pero Pablo usa una palabra muy interesante en este versículo 16. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí se usan dos pares de dos y todo tiene que ver con conocimiento. Dice útil para enseñar. Todo su contenido es apto para educarnos, para mostrarnos el camino a la salvación, para revelarnos a Dios mismo y el plan de salvación. La palabra nos enseña la verdad y corrige el error en nosotros. La Biblia enseña sana doctrina y la Biblia confronta la herejía. Y Pablo usa una palabra aquí,
griega para redarguir, que denota lo siguiente. Esta palabra conlleva la idea de reprender para convencer de mal comportamiento, de falsa doctrina. John MacArthur lo dice así: las Escrituras tienen el ministerio negativo de derrumbar y destruir lo que es pecaminoso, además de edificar y mejorar lo que es justo y verdadero. La Escritura no solo quita, sino que coloca lo correcto, destruye lo falso y edifica lo verdadero. Eso hace la Biblia, nos redarguye. La Escritura es la única que tiene el poder de liberar, sacar a un hombre de una falsa doctrina. Qué bueno que compartan buenos escritos, qué bueno que coloquen buenas frases, pero es solo la Biblia la que tiene el poder de convencer a los hombres de la verdad. Y Pablo también dice que ella es útil para corregir. Esta palabra solo se usa aquí en el Nuevo Testamento y se refiere a la restauración de algo hasta su estado original y condición apropiada. Eso es lo que se encarga la Biblia. Nos cambia completamente, nos cambia de hacer lo malo y nos lleva a hacer lo bueno. Eso hace la Biblia. Pero también dice el texto que ella está capacitada para instruirnos en justicia. Hermanos y amigos, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña hábitos apropiados que agradan a Dios. Así que todo lo que tú necesitas saber para agradar a Dios está en la Biblia. Ella es toda suficiente. Satanás pretende alejarte de ella diciéndote que es muy difícil de entender, diciéndote estás cansado, mejor vete a descansar, no la leas, diciéndote tienes muchas actividades por el día, no la leas. Y no podemos creer esa mentira. Es la Biblia la que nos revela el carácter de Dios. Si nosotros queremos conocer verdaderamente a Dios, debemos ir a las páginas de la Biblia. Comencemos desde Génesis, culminemos en Apocalipsis y veremos cómo ella nos revela cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo Dios es. Escuchen bien lo que voy a decir. Fuera de las páginas de la Biblia, nadie, absolutamente nadie podrá conocer verdaderamente a Dios. Solo a través de la Biblia podremos conocerle. Una de las cosas que considero, o quienes considero, le están haciendo mucho daño a la Biblia, no son los ateos, no son los científicos, son los propios que se llaman cristianos. Son los que están torciendo la Biblia a su parecer. Son los que están usando la Biblia para lucrarse de otros. Son los que están usando la Biblia solo como algo adicional y poniéndola en segundo lugar ante sus emociones. Los llamados evangélicos hoy son los que más le están haciendo daño a la Biblia. Y una de las cosas que también considero, y es donde radica lo que acabo de mencionar, es la ignorancia que tienes muchos con respecto a la Biblia. Somos ignorantes de lo que ella dice. Queremos leer solo los pasajes que nos agradan. Pero la Biblia ha sido dada para leerse como un todo, completamente. Ahora veamos la última porción del texto, versículo 17 de 2 Timoteo capítulo 3. Dice que la Escritura es útil para enseñar, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Esa palabra hombre de Dios, en su contexto inmediato, se refiere más directamente a Timoteo y por extensión a todos los predicadores. Es una carta a un joven pastor. Ese es su contexto inmediato. Pero hoy seguiremos tomando esta porción para aplicarla a todo creyente, porque consideramos que esta verdad es aplicable para este que está detrás del púlpito y para cada uno de ustedes.
La palabra que se usa aquí como que el hombre de Dios sea perfecto, esa palabra es traducida como completo o un hombre maduro. Eso es lo que se traduce esta palabra aquí. ¿Esto qué implica? Que tú y yo somos incompletos. ¿Esto qué implica? Que tú y yo somos la mayoría de veces inmaduros. Y lo que está diciendo aquí Pablo es que la Biblia es la única que nos puede llevar a esa madurez que tú y yo necesitamos. Si yo le preguntara a ustedes en esta mañana, ¿cómo ustedes identifican o cuáles consideran a ustedes que son las características de un cristiano maduro? ¿Qué me dirían? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Creo que tendemos a creer que los cristianos maduros son los que conocen un montón de hechos sobre la Biblia. Una Biblia andante. Bueno, eso tiene que ser muy maduro. A veces creemos que un cristiano maduro es el que tiene unos 900 años como Matusalén en la iglesia. Bueno, ese ha de ser el más maduro. Sí, debería ser. A veces creemos que aquellos cristianos maduros son aquellos que citan constantemente a los reformadores. Muchas veces pensamos que un creyente maduro es aquel que es una teología sistemática andante. Ese, un cristiano maduro. O aquel que tal vez conoce el significado de las palabras bíblicas en sus idiomas originales. Bueno, ese que domina hebreo y griego, ese ha de ser un cristiano maduro. Y todo esto es bueno, todo esto es bueno, pero ninguna de estas cosas son sinónimo de madurez espiritual, ninguna. Bueno, pero mira cómo postean en sus muros en Facebook a Spurgeon, Calvino, Lutero, las confesiones de Agustín de Hipona y todo lo que este hombre sabe. Pero puede ser la persona más inmadura. Bueno, pero mira cuántos, no años, sino cuántos siglos tiene la iglesia. De hecho, es el fundador. Ese debe ser maduro. Pero de seguro sea la persona más inmadura en la iglesia. En nuestro texto nos dice Pablo que el propósito de la Biblia es o apunta a acciones. Y al mismo tiempo Pablo nos señala una característica única de la madurez cristiana. El mismo verso 17 contiene la respuesta de lo que es un cristiano maduro. Dice Pablo que luego que la palabra es meditada en ella en cuanto al camino a la salvación, en cuanto a la utilidad que tiene para nuestras vidas, de llevarnos de hacer lo malo a lo bueno, de sacar de nosotros falsas enseñanzas, Pablo dice, a fin de que el hombre de Dios sea completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Así que según la palabra de Dios, nosotros mostramos madurez cristiana o reflejamos que somos cristianos maduros, escuche bien, haciendo buenas obras. Y bien lo dijo Tim Challies de esta manera. Esto quiere decir que la inmadurez espiritual se muestra mejor en los actos que en hechos. Usted puede saber todo lo que hay que saber acerca de la teología. Usted puede ser una teología sistemática andante. Puede pasar un curso de por vida entrenando a otros en el seminario y aún así ser desesperadamente inmaduro. Usted seguirá siendo inmaduro si ese conocimiento que usted acumula no le motiva a hacer el bien a los demás. Los cristianos maduros son los que glorifican a Dios al hacer bien a los demás, que externalizan sus conocimientos en buenas obras. ¿Pero es esto verdad? ¿Es esto cierto?
que el sinónimo de madurez espiritual es un creyente que hace buenas obras? Acompáñenme a Efesios y dejen marcado 2 Timoteo. Efesios capítulo 2, versículos 8 en adelante. Efesios capítulo 2, versículos 8 en adelante. De nuevo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, diciendo la siguiente verdad: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, y mira esto, para que anduviésemos en ellas. Ahora acompáñenme a una carta dirigida a otro joven pastor, a Tito. Acompáñenme allí más adelantico de Timoteo, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. Dice las Sagradas Escrituras, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Interesante. Eso es lo que dice la Biblia. Dios nos ha redimido de toda culpa para buenas obras. Las obras no nos salvan, pero aquel que ha sido salvado manifestará buenas obras porque han sido preparadas de antemano para que andemos en ellas. Los puritanos lo redactaron de una manera excelente en la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y ellos dijeron: estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Y por ella los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, y cuya hechura son creados en Cristo Jesús para ello. Mira todo lo que hacen las buenas obras. Mira todo lo que hace, inclusive tapa la boca de los adversarios. Estas obras no son para que nos glorifiquen a nosotros. Estas buenas obras son para que Dios, y únicamente Dios, se lleve la gloria. El conocimiento sano de las Sagradas Escrituras está íntimamente relacionado con las buenas obras, hechas únicamente para la gloria de Dios. Y es de esta manera, a través de la lectura constante y meditación de las Escrituras, que el creyente puede alcanzar madurez cristiana. Bien dijo un siervo de Dios: la forma en que medimos madurez espiritual no es basado en lo que tú conoces, sino en cómo tú vives. Repito, la forma en que medimos madurez espiritual no es basado en lo que tú conoces, sino en cómo tú vives. Si solo se basara la madurez por el conocimiento que tenemos, yo creo que muchos fuéramos cristianos maduros. Pero como la verdadera madurez y crecimiento en un cristiano se trata de las buenas obras como resultado final que glorifiquen a Dios, es allí donde muchos de los que estamos aquí no somos más que hombres y mujeres inmaduros completamente. Mientras más conozcas la Biblia, más estarás capacitado y capacitada para buenas obras. La razón por la que en tu vida no se ven con claridad las buenas obras
El hacer bien a los demás, así a tu carne no le agrada. El hacer bien a los demás, no quejándote, sino con gratitud, es tu meditación de la Escritura. Entre más estudies la Biblia, más estarás capacitado para hacer el bien. Yo me temo que muchos de los que están aquí no crecen en su vida cristiana debido a que no leen la Biblia. Y algunos que afirman leerla, abren unos textos en la mañana, la leen, inmediatamente la cierran y se van. No hay un meditar en lo que la Biblia dice. Yo quisiera saber quiénes de los que están aquí, luego de su lectura de las Escrituras, la dejan allí y piensan en lo que han leído. Dedican unos minutos a meditar en lo que leyeron. Y esa es una de las razones por las que muchos no crecen. Esa es la razón por la que muchos sus pruebas los hunden, los ahogan. Es por eso que a muchos las situaciones difíciles de nuestro país los asfixian. Es por eso que muchos en una situación, en el primer problema matrimonial, lo que hacen es expulsar fuego por sus bocas. Es por eso que muchos no son capaces de servir sin esperar nada a cambio. Es por eso que muchos no son limpios de corazón como deberían. Es por eso que muchos no destilan piedad, santidad en sus acciones. Porque no leen la Biblia. Y quienes la leen, solo es una pasada, ya no meditan en ella. Todo es Facebook, Instagram. Algunos dirán, yo no tengo redes sociales. El trabajo, los afanes de la casa, ponle el nombre que quieras. Ponle el nombre que quieras. Y por eso muchos no crecen. Porque viven perdiendo el tiempo o haciendo cosas que nada le edifican. Se meten en Facebook muchas veces a ver solo tonterías tras tonterías. En lugar de estar instruyendo a su hogar, en lugar de ellos mismos estar creciendo en piedad. Y tú te preguntas, ¿pero por qué pasan los años y tenemos que estar guiando y exhortando a fulano y a fulana en las mismas cosas? Pues porque no meditan, no aplican a sus vidas la Biblia. Por eso no están preparados para buenas obras. Por eso no son seres cristianos completos o que van en ese proceso. Están estancados en su vida cristiana. Su cerebro se ha llenado de mucho conocimiento, pero dicho conocimiento no ha pasado a sus corazones. No podemos divorciar el buen conocimiento de las Escrituras de las buenas obras. Están unidos. El que tiene un conocimiento amplio de la Biblia debe tener una cantidad de buenas obras en aplicación. Y las buenas obras no solo son ir al hospital y a la cárcel. Creo que ese es un mal entendimiento que muchos han tenido de las buenas obras. Vean las virtudes del Espíritu. Se manifiestan en el hogar, en el trabajo, en la calle, en los momentos buenos y en los momentos irritables, en todo momento. Una persona saturada de la Biblia tendrá una vida moldeada por la Biblia. Pero tal vez tu vida lo está moldeando, es tu trabajo, los afanes de este mundo, tu egoísmo, tu orgullo, tu arrogancia, tu gran cantidad de actividades, tu tiempo en el ocio. Y déjeme decirle algo. No vengan con la mentira de que no hay tiempo. Sí hay tiempo. Tu problema es de orgullo, de egoísmo, pero claro que hay tiempo. Bueno, seguro los pastores tendrán más tiempo para ello, ¿no? Todos tenemos tiempo para ello. Pero es que a partir de las 5 empiezan mis actividades y no me daría tiempo. Levántate a las 4. Pero es que a las 4 levántate a las 3. No importa, que la Biblia y solo la Biblia sea tu prioridad. Cito de nuevo a Tim Challies, quien sabiamente dijo: cuanto más se sabe de la Biblia, más se puede enseñar, reprender, corregir y entrenar. Y de esa manera dar forma a sus acciones y hacer que usted haga las mejores obras de la mejor manera y por la mejor razón. Más conocimiento de Dios a través de su palabra debe conducir a una mayor
y mejor servicio a los demás. Algunas aplicaciones finales. En primer lugar, esposos, me dirijo a ustedes. A diario lean la Biblia con sus esposas. Es sencillo. Abran la Biblia juntos, lean unos versículos juntos y oren juntos. No necesitas tener un culto de 45 minutos. Es sencillo. Abre tu Biblia, ve unos versos y oren juntos. Confiesen los pecados que tengan que confesar como familia y háganlo. Padres, miren el ejemplo de Eunice y Loida. Y el resultado fue glorioso. Padres, día tras día, sin parar, reúne a tus hijos y a tu esposa y lean y oren junto a las Escrituras. Si lo estás haciendo, te felicito. Si no, te animo a hacerlo a partir de hoy. Jóvenes, guárdense del orgullo doctrinal. Guárdense. El Señor resiste a los soberbios. El Señor resiste, rechaza a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Lo cual es un indicio de madurez. Lean la Biblia, jóvenes. Esposos, adultos. Lean muchos capítulos diarios, muchos. No paren, empiecen. Paren una página tras otra, no se detengan. Un capítulo, dos capítulos. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí no leen mínimo 10 capítulos diarios. Yo estoy seguro, porque nos aburre. Pero nos podemos comer un libro en menos tiempo. Pastor, pero es que yo escucho buenos sermones a diario. Y leo buenos libros, especialmente los puritanos. Qué bueno. Pero ni los sermones, ni los artículos, ni los libros pueden sustituir ni deben sustituir tu lectura diaria de la Biblia y tu tiempo de oración con Dios. No pueden. No pueden. Saturen las redes sociales de Biblia. Saturen sus propias vidas de Biblia. Algunos no lo pueden hacer, ¿saben por qué? Porque no puedes dar de lo que no tienes. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de la Biblia, ¿qué crees que va a brotar en tus palabras? Biblia, Biblia, Biblia. Alguien decía que nos hemos comido tanto la Biblia que nos cortan y nuestra sangre está impregnada de ella. Léanla, compréndanla y obedézcanla. No es simplemente leer, es necesario comprenderla. Y luego de eso no te quedes ahí, obedécela. ¿Qué tienes que obedecer? Día tras día hay algo que tenemos que obedecer como Dios. Léela, compréndela y obedécela. Otra aplicación más. La palabra de Dios, o lo que dice la Biblia acerca de leer y orar, está siempre englobado en mandamientos de parte de Dios. ¿Qué quiero decir? El orar cada día y el leer la Biblia cada día no es una opción que Dios da a los cristianos. Es un mandato de Dios. Es una orden de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si el orar la Biblia y el leer las Sagradas Escrituras es un mandato de Dios, cada vez que tú no oras, un día que tú no la leas, has pecado contra Dios. Y debes arrepentirte de eso. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cada día que tú pasas sin orar y sin leer la Biblia, has pecado contra el Dios Trino, quien es nada más y nada menos que su autor. Toma tiempo para meditar en ella. Yo no me pinto a Jonathan Edwards en su caballo yendo al campo con su celular en el bolsillo, gracias a Dios no había. No, estos hombres tomaban su caballo, iban al campo rodeados de la creación y se dedicaban
a meditar en Cristo, a meditar en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes toman tiempo para eso? Cerrarla y ahora quiero meditar en lo que he leído. Wow, Dios, mira lo que hiciste con este pueblo. Mira lo que me pides a mí. Por otro lado, todos estamos capacitados para leer la Biblia completa. No leas las porciones que te agraden, léela toda. Si alguno de los que están aquí nunca ha leído su Biblia, llega a su casa, busque una Biblia y empiece por Génesis capítulo 1, el primer libro de la Biblia. Usted dirá, pastor, pero es que me carga leer Levítico. Recuerden que Cristo es el centro de la Biblia. Detrás de Levítico lo que nos muestra es que es Dios quien determina cómo he de adorarse. El libro de Levítico nos muestra la santidad de Dios. Pero pastor, ¿qué sentido tiene entrar a Éxodo y ver todos esos capítulos donde se dan indicaciones sobre cómo se va a construir el tabernáculo? Bueno, por una razón. Lo que nos está mostrando es que Dios da prioridad a tener comunión con Él, porque es a través del tabernáculo que el pueblo tenía comunión con Él. Eso es lo que nos enseña. Bueno, cada libro de la Biblia, cada página, cada capítulo tiene un mensaje que nos indica los propósitos de Dios y el plan de salvación. Pastor, pero ¿por qué a través de la rebeldía de ese pueblo de Israel veo que el Señor todavía preserva un remanente? Bueno, por una razón. Porque Él debía guardar a la simiente de donde vendría el Mesías. Y así sucesivamente. La Biblia es un libro interesante, apasionante, que transforma. ¿Cómo podemos pasar un día sin leer la Biblia? No me lo explico. Tenemos suficientes razones hoy para leer la Biblia, para no parar de leer la Biblia, para aplicar esas verdades a nuestra vida. Y para aquellos que están sin Cristo, vayan a la Biblia. Ahí se presenta el camino a la salvación. Ahí fue donde Timoteo conoció a Cristo. Cristo que fue quien llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, quien nos redimió de toda culpa, quien nos libra de toda condenación. No importa cuánto conocimiento tengas de la Biblia, no importa. Así seas una teología sistemática andante. Si ese conocimiento no te está llevando a practicar buenas obras, a mostrar amor cristiano para que los demás, tú no eres más que un cristiano inmaduro y fracasado. Pero si todo ese conocimiento te está llevando a producir buenas obras, al hacer el bien a los otros, la palabra está haciendo su propósito en ti. Está cumpliendo su propósito en ti. Y para aquellos que se llenan de arrogancia con el conocimiento que tienen para con los demás, recuerda que tú también eras igual o peor de ignorante que ellos. Todo fue por gracia. Y eso es lo bello del cristianismo. El hecho de que todo es por gracia nos recuerda que en la iglesia del Señor nadie es mejor que nadie. Porque todos hemos sido salvados por gracia. Fortalezcamos nuestra vida de oración y fortalezcamos nuestra lectura de las Escrituras. Si oras, lee la Biblia. Y si lees la Biblia, ora. Ella es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia nos enseña qué hacer para convertirnos en cristianos. La Biblia nos enseña qué deben creer los cristianos y qué deben hacer los cristianos. Ora y lee tu Biblia. Oremos, por favor. Padre bueno, gracias.